Soy Daniel Suárez y en este vídeo te voy a mostrar el agente súper potente que he creado para clínicas. Y aviso ya que esto no es un IVR, es decir, un agente tonto que te dice pulsa 1 para hacer tal, pulsa 2 para hacer tal. No, para nada, esto es literalmente como un humano, extraordinariamente inteligente y que es capaz de hacer muchísimas cosas. Vas a aprender cómo manejar la disponibilidad por profesional y globalmente. Vas a aprender a hacer cancelaciones automáticas. Vas a aprender a hacer cambios eficientes de citas. Y todo esto está manejado mediante una base de datos externa. Entonces te voy a mostrar el prompt que está creado en un multiprompt de Retail AI para que aprendas a crear tú los prompts de tu agente de voz. Todo lo que son las automatizaciones lo veremos en N8N y por si fuera poco te voy a mostrar cómo funciona la base de conocimientos que está incrustada en el prompt, en el multiprompt de Retail AI. Te advierto que este es un sistema bastante complejo y técnico. Lo digo porque si no estás preparado, salte del vídeo y no lo veas. Continuamos. Y un inciso rápido. Este vídeo es un clip extraído de mi curso gratuito, la guía definitiva para crear asistentes de IA de voz en 2026. Es un curso de más de 7 horas donde te llevo de paso a paso desde cero hasta crear los agentes de voz más avanzados, profesionales y listos para poner en producción. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas verlo al completo. Ahora sí, dentro vídeo. Ahora vamos a ver un ejemplo de multiprompt, en concreto otro agente inbound que va a estar recibiendo llamadas y es para una clínica. Vamos a ver lo primero de todo cuáles son los objetivos principales y el rol del agente. Eres Victoria, la recepcionista virtual de una clínica estética, Belleza Serena. Tu objetivo es atender consultas sobre servicios, horarios y cualquier otro dato de la base de conocimiento, así como gestionar reservas, cambios o cancelaciones de cita de manera eficiente y profesional. La explicación va a ser en el mismo formato, vamos a estar variando entre esta automatización de aquí, ¿vale? Que estaremos utilizando también Airtable como base de datos para el tema de las gestiones de las reservas y vamos a estar pasando de N8N a la automatización a Retail, de manera que tengáis completamente la visión holística de la automatización y de la solución que le podríais ofrecer a un cliente. Dicho esto, la personalidad va cambiando, ¿no? Depende de la gente, le pondráis una u otra, tampoco tiene una mayor importancia. Importante el tema del contexto, ¿vale? Aquí está bastante bien definido. Recibe llamadas de personas que buscan información sobre la clínica estética o que desean gestionar una cita. Dispones de la variable username, es decir, del teléfono del usuario, eso ya os he explicado lo que es anteriormente. Dispones también de una base de conocimiento para responder cualquier cosa sobre la clínica estética. También dispones de funciones, ¿vale? Esto no sería necesario realmente, si se lo ponemos debajo. Y después le ponemos el horario de la clínica de lunes a viernes de 10 a 8 y los sábados de 10 a 2. Las citas se manejan y le ponemos aquí la variable de la zona horaria que nosotros tengamos. Y aquí sería Q, que es Victoria, es decir, el agente de voz, ¿vale? El sistema. Y después R, la persona en la conversación. Esto, como ya os he enseñado, es una técnica de prompting de manera eficiente, ¿vale? Para después explicarle todo lo que son las fases y los ejemplos de conversación de manera mucho más rápida. Antes de continuar con las fases y con el resto del prompt, quiero que veáis que aquí tengo muchos tokens, ¿no? ¿Por qué tengo tantos tokens? Bien, esto es sencillamente porque tengo una base de conocimiento bastante grande, ¿vale? En lo que sería el System Prompt. Es la que os he enseñado antes en el apartado de uso de base de conocimiento, ¿ok? Donde tenemos todos los servicios de la clínica y cuánto vale, la duración, qué tiene que tener en cuenta antes de ir a la cita, etc. Y literalmente funciona extraordinariamente bien el sistema. Obviamente es un pelín más caro, pero en este caso, si queremos que sea muy profesional, esta estructura funciona muy bien. Como os he explicado antes, en la estructura no tenemos aquí las fases ni tampoco los ejemplos de conversación, ya que se lo pondremos de manera estructurada en cada uno de los bloques. Después tendríamos las instrucciones. Son muy parecidas realmente a la que habíamos visto antes en el restaurante, así que no me voy a parar, ya que creo que son las mismas. Después veremos algún ejemplo de agente de voz que tengo yo en producción, para que veáis que es bastante parecido a lo que estamos viendo ahora. De hecho, simplemente es más eficiente, ¿vale? Para ahorrar un poco de tokens. Así que vamos a continuar. Requisitos al deletrear, muy importante, nunca utilices este símbolo, esto ya lo habréis visto también en otros agentes míos. Lee los números, las monedas, las fechas, etcétera, como queremos que lo diga, los números, etcétera. Gestión de la llamada, haz un seguimiento de la información que el usuario ya ha proporcionado y nunca preguntes lo mismo 2 veces. Finaliza la llamada de manera clara, si hay ruido, si en algún momento notas alguna discrepancia, básicamente es lo mismo que en el agente del restaurante. Aquí sí que es cierto que al testear vi que alguna cosa se podía mejorar y la incluí. Esto obviamente en cada caso se tendrá que ir cambiando un poco lo que son las indicaciones en el prompt, obviamente. No vale simplemente una plantilla para todo. En este caso, si R pregunta qué servicios tenemos, en concreto tenemos la variable, ¿os acordáis? La variable esta indicaba algo que había dicho el usuario durante la conversación, de manera que cuando el agente lo lea, esto es dinámico, ¿vale? No le digas los nombres técnicos de los servicios, sino explica de manera genérica y concisa los servicios y pregúntale si le interesa alguno en concreto y le cuentas más en detalle. Y aquí le digo un ejemplo de respuesta, ¿vale? Y aquí le digo un ejemplo de respuesta. En Belleza Serena tenemos tratamientos, básicamente como quiero que diga la respuesta. Esto se podría poner también en una base de conocimiento de preguntas y respuestas, pero yo lo he preferido poner aquí ya que no tengo una base de conocimiento específicamente para preguntas y respuestas. ¿Se podría hacer? Sí.
no lo he hecho. ¿Por qué he hecho esto? Pues porque cuando estaba testeando a la gente y le preguntaba por algún servicio, me decía directamente el nombre técnico y me empezaba a enumerar todos los servicios que tenía la clínica, y eso no es una buena experiencia para el usuario, así que mediante prompting lo solucioné brevemente. Lo mismo me pasaba con los profesionales. Hay 4 profesionales en esta clínica y cuando el agente pregunta si quiere algún profesional en concreto, a veces me decía todos los nombres de los profesionales y eso tampoco es una buena experiencia. El uso de funciones, tendríamos las transferencias de llamadas, que ya os lo he explicado en el apartado de funciones, es básicamente lo mismo, simplemente los triggers cambian de un agente a otro, depende de lo que el negocio necesite. Después, uso de base de conocimiento, esto lo hemos visto antes en el ejemplo de una base de conocimiento incrustada, y lo mismo con la base de conocimiento. Así que vamos a pasar ya a lo que serían las fases. Vamos a pinchar y lo primero tendríamos la bienvenida. Como veis aquí pone Starting State. Repito, en los estados vamos a tener mayoritariamente 2 encabezados, el de las fases y ejemplos de conversación. En algunos directamente ni hace falta poner ejemplos de conversación, solamente en los que sean un poco más complejos y que requieran de mayor precisión, como en este de agendar cita. En el de bienvenida directamente no le he puesto un ejemplo de conversación. ¿Cómo funciona la bienvenida en este caso? Bueno, le pongo algo de contexto, que acabo de recibir una llamada, no haría falta ponerle esto, ¿vale? Se podría eliminar perfectamente. Aquí también algo de manejo de la conversación, esto lo podríamos quitar todo, ¿vale? Porque lo tenemos descrito directamente en el System Prompt, entonces vamos a centrarnos realmente en lo que importa, en las fases. Como vimos en el ejemplo del restaurante, siempre me gusta poner esto porque quiero que sea flexible y me funciona muy bien este shot prompting que se llama, que es cada frase implica múltiples intercambios. Y después comenzamos con la fase 1. Esta fase 1 y la fase 2 son prácticamente lo mismo que en el restaurante, ¿vale? Simplemente quiero que sea más humano y para ello le intento que sea más conversador antes de directamente decirle al humano, al usuario, ¿quieres agendar o quieres tal? No quiero que sea un robot. Habrá casos en los que se prefiera eso, porque queremos eso. Pero en este caso no, en este caso quería que fuera más humano y que hubiera una apertura más humana. Entonces, la diferencia es que aquí le decimos permite que su historia se desarrolle de forma natural y explora qué es lo que realmente les importa. Y a partir de ahí, esto es un router, que lo que va a hacer es, dependiendo de la intención del usuario, va a ir a un estado o a otro estado. Entonces, ¿cómo funciona exactamente el router? Bien, pues con las condiciones que hemos visto antes, le vamos a decir que si el usuario quiere agendar cita, y con este signo de aquí, va a ir al estado de agendar cita, que es este de aquí. Importante en el router, este de aquí, yo le llamo router, pero tampoco os quiero liar, simplemente entender, porque un router es básicamente como en make.com, no sé si lo habéis utilizado alguna vez, lo que hacía, teníais la pelota y a partir de la pelota esa se bifurcaban las ramificaciones. Yo lo veo igual en esta manera. Así que si el usuario quiere agendar una cita, va al estado de agendar cita. Si el usuario quiere cancelar o cambiar cita, entonces que vaya a este otro estado. Es realmente sencillo, ¿vale? Antes de terminar un estado, siempre hay que poner un router, ¿vale? Donde le expliquemos específicamente cuáles son los siguientes pasos, ¿vale? Si R quiere agendar cita, ve aquí. Si R quiere cancelar o cambiar, que vaya aquí. Se lo ponemos con condiciones y después le ponemos este signo para que no diga en voz alta que está cambiando de estado. Esto os recuerdo que está en el apartado de instrucciones de guía de respuestas. Si subimos en el apartado de guía de respuestas, teníamos aquí las condiciones, la variable y el guión doblado ese. Vamos a continuar. Vuelvo a hacer el inciso. Tiene que ser congruente estas condiciones de ve al estado de agendar cita si el usuario quiere agendar cita con esto de aquí. Esto todavía no lo habíamos visto, pero esto se llama ETS. Básicamente es una condición que lo que define es cuándo se tiene que cambiar de un estado a otro estado. Todos los nuevos estados que creemos van a tener, si lo conectamos con otro estado, un ETS. Entonces, si nos metemos dentro, en inglés te pone la condición que triggers, es decir, que activa la transición al siguiente estado. Y aquí le pone un ejemplo. Si el usuario da el nombre, entonces pasa al estado siguiente. En nuestro caso, simplemente si el usuario quiere agendar, ve aquí. Si el usuario quiere cancelar o cambiar, ve aquí. Y aquí lo volvemos a decir. Si el usuario ha dicho o confirmado que quiere agendar o reservar cita, ve a agendar cita. Si el usuario ha dicho o confirmado que quiere cancelar o cambiar cita, ve al apartado de cancelar cita. Creo que ha quedado claro. Simplemente lo refuerzo en el prompt. Conforme vaya avanzando la formación esta de varias horas, os iré enseñando diferentes routers más complejos, ya que puede ser que haya varias intenciones para ir a un estado, no solamente una intención. Vamos a ir directamente a agendar cita. Bueno, este estado de agendar cita os aviso ya que funciona muy bien. Así que os lo podéis copiar, me da igual. Lo primero, pone manejo de conversación, no hace falta, lo podéis quitar. Lo importante son las fases. Aquí vamos a seguir una lógica condicional de la misma manera que en el restaurante. Entonces, lo primero es extraer los detalles del usuario, y aquí le digo todos los detalles. ¿Qué vamos a necesitar? El nombre y el apellido, el servicio específico que tiene que ser exacto, por ejemplo, Lift and Firm Pro, Spa Fit Deluxe. Y bueno, el usuario obviamente no tiene por qué saberlo cuando está llamando al agente de voz, pero tal y como están las instrucciones en el System Prompt, va a ser el propio agente de voz quien intuya más o menos el servicio que quiere y diga, entonces el que quieres es el Lift and Feel Pro, ¿no? Para tal y tal cosa. O el Strong Back para un masaje de espalda. De manera que el usuario no tiene por qué decir el nombre. Simplemente el agente de voz es lo suficientemente inteligente como para inducirle a ciertos servicios y el momento que ya tiene, que ya ha dicho en alto el servicio que quiere, pues ya lo tenemos guardado. Y bueno, esto es importante porque después en la automatización, para buscar la duración del servicio, necesitamos exactamente saber el nombre. Si no, no va a funcionar.
tal y como lo tengo puesto, funciona. Y ahora os explico más cosas a tener en cuenta. Continuamos. Después, el profesional R puede elegir cualquier profesional de la clínica o si le da igual. Es muy típico en algunas clínicas o peluquerías que se pueda reservar por profesional. Si no quiere, marca como null o el campo. Después teníamos la fecha, el día y la hora que quiere el usuario reservar la cita en formato ISO. El formato es muy importante ya que después en la automatización lo necesitamos para hacer búsquedas tanto en la base de datos como en cal.com en un nodo HTTP, que ya lo veremos. Y después pasamos a la fase 2. Cuando extraigas todos los detalles del usuario, activa la función disponibilidad. La función disponibilidad es una función personalizada, la cual tenemos conectada mediante un webhook. La diferencia con la automatización del restaurante es que en la automatización del restaurante tenemos un webhook por cada función, que es lo que recomiendo. Y después la otra opción sería esta, que no la recomiendo, que es poner un webhook para todas las funciones. Y después con un nodo switch, dependiendo del nombre de la función, pues iremos a continuar el flujo de cada función. Como veis, tenemos disponibilidad, reserva, cancelar, etc. Y tampoco hace falta que le dé mucha descripción, simplemente con decirle que busca la disponibilidad para generar citas en la clínica es suficiente. ¿Por qué? Pues porque le he explicado súper bien aquí los pasos que debe de seguir y cuándo se tiene que activar. Y cómo debe de hacerlo. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Pues que le he puesto un ejemplo y hay un momento en concreto que le digo que tiene que activar la función de disponibilidad, según un ejemplo. Esto hace que sea súper preciso. Bien, después, ¿qué variables vamos a enviar a N8N para buscar disponibilidad? En este caso va a ser la fecha y le he dicho en la descripción el día y la hora que el usuario quiere reservar la cita y le digo exactamente en qué formato. Después el profesional, el nombre del profesional que el usuario prefiere para la cita. Si no tiene preferencia puede ser vacío o null. Y por último, servicio, el nombre exacto del servicio que el usuario desea reservar, por ejemplo, y aquí le pongo ejemplos exactos de cómo quiero que envíe la información a N8N. Muy importante ponerle ejemplos. Y además le hago una aclaración de debe ser el nombre específico del servicio final según la base de conocimiento del prompt. Es decir, que le digo que tiene que ser el mismo nombre que pone en la base de conocimiento. Por último, le pongo un speak during execution y le pongo vale. Y este guión es una pausa. Y después dame un segundo. ¿Por qué? Porque como estáis viendo aquí, no es una automatización pequeñita, como podéis ver, ¿no? Y hace falta unos 2 o 3 segundos para que se active, a veces un pelín más, estas funciones. Así que esto nos ayuda a disimular un poco la latencia. Y por último, siempre speak after execution. Perfecto, ahora vamos a la automatización. Vamos a explicar el bloque amarillo que es la disponibilidad. Importante, estamos utilizando cal.com y Airtable para manejar las reservas de manera individual con cal.com y global con Airtable en una base de datos. Lo primero necesitaremos el webhook que lo tengamos en post y respond to webhook. ¿Por qué? Porque estamos en una función durante la llamada y las funciones durante llamadas necesitan de un webhook de respuesta. Así que hay que poner siempre en la configuración interna para conectarlo con Retail en post y en using respond to webhook node. Si estamos en otro webhook, como por ejemplo el de post call analysis, no hace falta, ya que el post call analysis ya ha terminado la llamada. Lo podríamos dejar directamente en immediately. Bien, después tenemos un switch y esto lo que hace es filtrar por el evento. Si en body name, que es el evento de la función, es igual a disponibilidad, entonces iremos por arriba. Bien, continuando tenemos aquí, como siempre, una edit fields, donde guarde todas las variables de la función en sí. En concreto, repito, íbamos a utilizar la variable de servicio, de profesional y de fecha, que nos ha enviado mediante una función Retail AI. En concreto, si nos vamos al formulario, son estas de aquí, ¿vale? Fecha, profesional y servicio. Y le hemos dicho una descripción para que se ajuste a nuestro formato. Después estamos en un bloque que realmente es de seguridad, para buscar la duración del servicio y valorar el horario y el profesional. ¿Recordáis que en las funciones os había dicho un apartado de siempre manejar potenciales errores de funciones, tanto en el prompt como en el backend? Y antes os he enseñado un ejemplo que también lo hacíamos en el restaurante. Aquí es básicamente lo mismo. Lo primero le he puesto aquí, a hardcore, todos los servicios y cuánto dura cada servicio. De manera que nos devuelva numéricamente la variable de duración del servicio. ¿Por qué? Porque tenemos 23 servicios y los servicios tienen diferentes duraciones. De manera que necesitamos asegurarnos, en este caso mediante código, porque nos tenemos que asegurar que la duración del servicio no acabe más tarde que la hora de cierre de la clínica. Imaginad que dura 2 horas el servicio y ha pedido a las 7 y acaba a las 8. Pues acabaría a las 9 realmente el servicio, pero la clínica cierra a las 8. Con este nodo de código nos aseguramos de que no haya ese tipo de errores. Entonces siempre le ponemos un respond, en el output le ponemos un formato, ¿vale? Entonces, si hay hueco, ¿vale? Va a ser igual a OK, que es lo que le he puesto en el código. Si no es OK, entonces irá por aquí y directamente le respondemos a Retail AI diciéndole el motivo del por qué no hay hueco. Y básicamente es, uno, porque el profesional no trabaja ese día a esa hora, que también se lo ponemos por aquí, ¿vale? Y también la otra opción es que no encaje la duración del servicio con el horario de la clínica. Bien, una vez hemos validado que la franja horaria solicitada por el usuario está dentro del horario de la clínica, lo siguiente será revisar qué profesional ha elegido para la cita. Puede ser varios profesionales, Laura, Marta, Ana, Carla, o puede ser que haya dicho que le da igual. En el caso que le dé igual o que no elija por profesional, irá por el output de cualquiera. Para simplificar un poco el siguiente apartado de disponibilidad, hay que tener en cuenta lo siguiente.
lo que estamos haciendo aquí es, uno, ver disponibilidad individual en la plataforma de cal.com, en concreto en un Google Calendar. Cada uno de los profesionales tendrá su propio calendario en Google Calendar. Y después siempre se va a buscar disponibilidad globalmente en Airtable, en la clínica, ya que en este caso de uso solamente hay 3 cabinas. Por lo tanto, siempre hay que hacer un chequeo, aunque el usuario haya elegido el profesional, hay que siempre hacer un chequeo por profesional y después globalmente. Y en el caso de que no elija por profesional y sea directamente globalmente, pues nos vamos a quitar el paso de cal.com y solamente vamos a buscar disponibilidad globalmente. ¿Por qué explico esto? Porque realmente esto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero simplemente con un evento diferente en cal.com, ¿vale? Y ahora iremos a un ejemplo. Lo que quiero decir es que estas automatizaciones son la misma, simplemente que para el profesional de Laura, Carla, etc. Y abajo del todo, esta última de aquí, que no está seleccionada, es el caso de cualquiera. En este caso, solamente vamos a revisar disponibilidad globalmente. Bien, una vez entendemos este concepto que es clave, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, creo que es Laura, el primero de todos. Sí, Laura. Perfecto, en el caso de los profesionales, ¿cómo se hace? Lo primero va a ser buscar disponibilidad. Si pinchamos, estamos en un nodo HTTP request de N8N, el cual lo estamos utilizando porque no tenemos una integración directa de cal.com en la plataforma de N8N. Y para estos casos necesitamos conectarnos a la API de la otra plataforma, en este caso es de cal.com, que tiene por cierto una muy buena documentación, y simplemente habría que irse a la documentación y buscar el endpoint que necesitemos. En este caso es esta URL de aquí y es un método get, porque estamos buscando disponibilidad de un evento específico. Entonces simplemente os leéis el endpoint y veis los campos que son obligatorios. Los ponéis en la estructura que corresponda y simplemente sería eso, buscar el endpoint en la documentación y ya estaría. En este caso nos pedían los query parameters, el start, después el end, la duración y el event type ID. Además también era obligatorio poner la versión de la API, ¿vale? Que sería esta de aquí. Esta variable de start simplemente es la fecha que he elegido para reservar la cita en la clínica. Y el end simplemente es la suma de la fecha elegida más la duración del servicio. Bien, entonces, una vez activemos este nodo, nos va a devolver todos los huecos libres de este profesional, ¿vale? Que buscará por evento en cal.com. Y al lado tengo un nodo de code, es decir, de código, que lo único que hace es devolver el mismo array, ¿vale? Con los mismos huecos, simplemente cambiándolo a una zona horaria que en este caso sería de Madrid, ¿ok? Esto es simplemente porque en cal.com se maneja otra zona horaria, por eso aquí le cambiamos el formato de la zona horaria en cuanto a la fecha. Una vez tenemos todos los slots disponibles, es decir, todos los huecos disponibles, iríamos al siguiente, que también es un nodo de código, y lo único que va a hacer este nodo de código es ver si en todos los huecos libres hay disponibilidad para la duración del servicio. Que repito, la duración del servicio la hemos conseguido al inicio del todo. Aquí buscábamos directamente la duración del servicio. Entonces, como ya tenemos otra variable, que es esta de aquí, después aquí podemos calcular si realmente encaja esa duración de servicio en el calendario. Y después en este nodo de código me gusta poner siempre un output para después poder manejar la información como yo quiera. Puede ser que haya exacto, es decir, disponibilidad exacta, y ya pasaríamos a la disponibilidad global. Después puede ser que haya opciones, es decir, que a la hora que ha dicho el usuario no hay disponibilidad, pero hay otras opciones a lo largo de ese mismo día. De esa manera nos va a devolver 3 opciones, el nodo de código. O bueno, si hay menos de 3 opciones, 2 o 1, pero máximo 3 opciones. De manera que después se lo podamos devolver a nuestro Retail AI y le podamos sugerir otras opciones, en vez de decirle simplemente que no hay disponibilidad. En el caso de que ese mismo día no haya disponibilidad, vamos a responderle con el webhook y le vamos a decir: lo siento, no hay huecos libres ese día, por favor selecciona otro día. Lo he puesto en modo JSON, pero podéis poner directamente un texto, que sería este apartado aquí de texto. Bien, una vez ha quedado claro cómo es la disponibilidad individual, que simplemente es buscar con una duración de un servicio si encaja en los huecos libres de un mismo día en cal.com, en el calendario que hayamos seleccionado, es algo sencillo. El siguiente paso es buscar disponibilidad globalmente. Ahora bien, solamente hay 3 cabinas disponibles en la clínica, así que hay que tenerlo en cuenta para que no haya solapamientos. Para ello necesitamos una base de datos. Y como siempre, os recomiendo para buscar disponibilidad que tengáis una franja horaria, es decir, la fecha de inicio y fecha de fin del servicio. De manera que podamos hacer una fórmula aquí en Airtable donde pongamos fecha y fecha de fin de servicio y extraigamos todas las reservas que hay en esas franjas horarias. Pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente, que es poner una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Vale? Simplemente le cambiamos el formato porque, como muchas veces pasa, hay que cambiar la zona horaria, es decir, el formato de la fecha dependiendo del software, ¿vale? Entonces, creo que era VTC-1, si no recuerdo mal, en Airtable. Entonces, nada, ponemos simplemente esta fórmula y nos devolverá todas las citas que estén en esa franja horaria en la base de datos, para poder comprobar si hay menos de 3 o más de 3 cabinas. Entonces, el siguiente paso es tan sencillo como poner un nodo if, y lo que sucederá es que este nodo nos va a devolver diferentes ítems, y cada uno de esos ítems, o objetos, llámalo como quieras, será una reserva. Por lo tanto, será un hueco que está lleno. De manera que el siguiente nodo, que es un nodo if, lo único que va a hacer es ver, oye, ¿cuántos ítems hay? Si hay menos 3, significa que hay hueco. Si hay 3 o más, significa que no hay hueco. Entonces, en el caso de que haya menos de 3, es decir, menos de 3 cabinas, le devolveremos un mensaje a la gente de voz diciendo: perfecto, tu cita está disponible a la hora seleccionada.
Entonces, en el caso de que haya 3 cabinas ocupadas, iremos por abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es, en vez de buscar solamente en la franja horaria seleccionada por el usuario, buscar todas las citas de ese día. De manera que después busquemos globalmente en ese día cuántas citas hay. De manera que solamente puede haber 2 opciones, que haya hueco o que no haya hueco, ya que estamos directamente buscando globalmente. Entonces, hemos puesto aquí un output en el nodo de código de que si hay hueco, sea un valor booleano igual a true, ¿vale? Por eso después en el nodo if, si es igual a true, iremos por arriba. Si es igual a false, es que ese día no hay hueco. Entonces, si es true, es decir, que sí que hay huecos en ese día, la respuesta va a ser no está disponible a la hora exacta, pero tienes otras opciones disponibles. Y le ponemos aquí las opciones. Como os he dicho antes, os recomiendo que devolvéis 3 opciones, si es posible. De manera que no le pongáis, por ejemplo, 10 otras opciones en la agente de voz, ya que el agente de voz va a decirle todas las opciones y no va a ser una buena experiencia de usuario. En el caso de que no haya hueco en todo el día, le decimos, lo siento, no hay huecos libres ese día. Por favor, selecciona otro día. Pero os recuerdo que este solamente es el caso de que individualmente haya disponibilidad. Después revisamos globalmente y si hay directamente menos de 3 cabinas, a esa franja horaria se lo decimos al usuario. Que no, pues vamos a buscar en todo el día, que sería este paso de aquí. Si hay disponibilidad en todo el día para la duración del servicio, se lo decimos. Si no, no hay disponibilidad en todo el día. Después estaba el otro apartado, que era que dentro de la disponibilidad individual no hubiera directamente en la franja horaria que selecciona el usuario disponibilidad, pero sí que hay disponibilidad individualmente en otras franjas horarias de ese mismo día. De manera que tendríamos como output en el nodo de código opciones y cada una de esas opciones con su propia fecha y día. Aquí definimos bien las variables, lo mismo para hacer una búsqueda en Airtable y es exactamente el mismo proceso que aquí. Buscamos disponibilidad de cabinas avanzada en todo el día. Y por último está el caso de que no haya huecos individualmente. En el caso de que no haya huecos individualmente, directamente no vamos a buscar globalmente, ya que el usuario ha dicho específicamente que quiere reservar por profesional. En ese caso le decimos, lo siento, no hay huecos libres para ese día, por favor selecciona otro día. Y esto se devuelve directamente a Retail Agent. Entonces todos estos flujos son los mismos. La única diferencia sería aquí en el nodo HTTP request de cal.com, que individualmente cada uno va a tener su propio calendario y es por eso que lo manejamos en eventos distintos dentro de cal. Y al final de todo tenemos este otro apartado, que es en el caso de que no elijan por profesional, que digan que le da igual, que no quiere un profesional, que le da igual, que le coja cualquiera. En ese caso hacemos exactamente el mismo proceso que hacemos aquí. Primero vamos a ver si a la hora que he seleccionado el usuario hay cabinas disponibles. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo en todos los flujos de aquí, solamente que nos estamos ahorrando esto de aquí. Pero bueno, lo repito por si acaso, ¿vale? Aquí simplemente definimos la fecha y la fecha de fin. Después hacemos una búsqueda por una franja horaria con esta fórmula que vemos aquí, con las variables de fecha y fecha fin. Y después nos devolverá diferentes ítems y cada uno de esos ítems representa una cita para esa franja horaria. Entonces aquí, con un nodo de if, simplemente vamos a contar los ítems, que son citas. Si hay menos de 3 significa que hay cabinas disponibles y respondemos el mismo webhook que arriba. Después es el caso en el que haya 3 cabinas ocupadas. En ese caso significa que globalmente no hay hueco para esa franja horaria. De manera que tengamos que buscar en todo el día para ver otras opciones. Y con lo mismo, con un nodo de código le preguntáis a ChatGPT y le decís que os ponga en el output true o false si hay huecos o si no hay huecos. Y si hay huecos, que os dé opciones. Por eso aquí tenemos 2 variables en el webhook de respuesta. Tenemos el mensaje de no está disponible a la hora exacta, pero tiene estas opciones libres. Y aquí ponemos la variable de opciones y ponemos todas las opciones, ¿vale? Que está en stringify para que me lo ponga como un único string, es decir, texto. Vale, ahora vamos a ver la otra parte porque ya hemos visto la disponibilidad en cuanto a la automatización en N8N, pero todo esto recae después de vuelta en el propio Retail AI, en el agente de voz. Así que vamos a ver cómo converge todo esto. Bien, aquí estamos jugando con condiciones después de dar una orden. 2.1. Si hay disponibilidad en la cita, continúa a la siguiente fase. ¿Cuándo se va a cumplir esto? Pues en todos los webhooks de respuesta que tengamos que hay disponibilidad. Entonces será directamente esto de aquí, ¿vale? Porque aquí no hay opciones. Si directamente hay hueco, a la fecha elegida en la franja horaria elegida, será este tipo de webhooks, ¿vale? Que ese también será este de aquí abajo, que es exactamente lo mismo. Y también abajo del todo sería este de aquí, ¿vale? Este webhook. Estos webhooks no, ¿vale? Porque estos tienen opciones y eso se maneja de otra forma en Retail. Si no hay hueco en la fecha seleccionada, 1. Decirle a R que no hay disponibilidad a esa hora y darle otras opciones, si es que hay disponibles para ese día, si no, no. De esta manera estamos manejando ambos casos. Los que tienen opciones, porque a lo largo del día hay otras opciones, y directamente los que no hay. Lo que quiero decir es que no hace falta que pongamos 2 bloques de condiciones, ya que en este caso podemos manejarlo desde una sola condición. Si no hay hueco en la fecha seleccionada, 1. Le decimos al usuario que no hay disponibilidad a esa hora. Y darles otras opciones, y aquí le hacemos la aclaración, si es que hay disponibles para ese día, si no, no. De esta manera no hace falta que pongamos un 2.3 para los casos en los que directamente no haya disponibilidad en la automatización. Bien, continuamos. Si extensión del servicio acaba fuera del horario laboral o directamente está fuera del horario laboral, lo que vamos a hacer es lo siguiente: decir a R que no hay hueco para esa hora, y volvemos al paso 1.4. El paso 1.4 recuerdo que es pedir la fecha.
¿Y cuándo sucede esto? Pues al inicio de todo, un backup que hemos creado con código, ¿vale? Para buscar duración del servicio y validamos el horario y profesional. Si el profesional trabaja ese día o si no, trabaja ese día. Entonces, en el caso de que no encaje la fecha que ha elegido con el horario de la clínica, directamente aquí tenemos el Respond to Webhook, ¿vale? Y sería este caso, el 2.3, si extensión del servicio acaba fuera del horario laboral o directamente está fuera del horario laboral. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente, le decimos al usuario que no hay hueco para esa hora y volvemos al paso 1.4. Después estaría el 2.4, que es si el profesional no trabaja ese día. Sería una variación de esto. Estaríamos exactamente en el mismo webhook de respuesta. Y aquí lo que vamos a hacer es informar al usuario que el profesional que ha elegido no está disponible en la fecha seleccionada y le pregunta si prefiere buscar otra fecha para el mismo profesional o cambiar de profesional. Y aquí hay una subcondición, el 2.4.1 y el 2.4.2, donde continuamos con la lógica, ¿no? Si prefiere mantener la fecha, pero acepta cambiar de profesional. Volvemos al paso 1.3. ¿Para qué? Para que elija al profesional y después mantengamos la fecha. Pero después puede ser el caso de que quiera mantener al mismo profesional pero esté dispuesto a cambiar la fecha. En ese caso simplemente habría que ir al paso 1.4, que es el de recabar la fecha. Bien, una vez tenemos todo lo que son las condiciones de la disponibilidad, que como veis suele ser lo más complicado, pasaríamos ya al siguiente apartado, que es el de la función de reserva. Pero previo a la función de reserva, a mí me gusta siempre pedir el número de teléfono por si acaso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pedir el número de teléfono y nos vamos a apoyar de la variable dinámica para no tener que deletrearlo, a no ser que el usuario diga que es diferente el número que quiere reservar. De manera que siempre tenemos, por si acaso, que poner un paso para confirmación de número de teléfono si quieren guardar otro número distinto desde el que están llamando. Después, el paso 5 es ejecutar la función de reserva. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la información necesaria y hay disponibilidad porque lo acabamos de comprobar. Perfecto, pues pasamos a la función de reservar, que es más sencilla que la disponibilidad, como ya sabréis. Muy bien, sería este bloque verde de aquí, tenemos un switch y el evento, ¿vale? Es el de reservar. El body name es igual a reservar. En ese caso pasamos directamente aquí, a la automatización de reserva. Antes de ir a la función personalizada, quiero enseñaros y mostraros que esto es lo mismo. Al igual que la disponibilidad, todo este bloque era exactamente igual, simplemente cambiaba la variable. Dicho esto, al igual que en la disponibilidad, lo único que cambiaría por cada uno de los nodos de HTTP request sería el evento. Y ahora nos meteremos en esto. Pero antes vamos a la función en sí, que es una función específica dentro del estado. No es una función global, está dentro del estado. Entonces, no hace falta tampoco que le digamos mucho en la descripción, ya que está perfectamente definido tanto en las instrucciones, que está completamente estructurado y en buen formato. Además, también en el ejemplo, también le explico cuándo debe de activar la función de reserva, que en este caso es aquí, ¿vale? Tool invocation, reservar. Entonces, volviendo a la función, el formulario, tenemos fecha, profesional, servicio, teléfono, nombre y apellido. No me voy a poner a ver cada uno de ellos, simplemente tened en cuenta que hay que especificar exactamente lo que queremos. Si es un nombre tampoco hace falta mucho, pero si queremos una fecha y en un formato específico, pues hay que poner un ejemplo, ¿vale? Para que sea más preciso. No vamos a utilizar response variables y después speak after execution. Vale, todo eso ya lo hemos visto. Entonces, vamos a volver a la automatización y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Guardamos las variables, todas las que acabamos de ver en la función, estas de aquí, de reservar, en el formulario que tenemos aquí, ¿vale? Esto es lo que vamos a guardar en variables y le vamos a poner el formato que queramos. En principio no hay que tocar prácticamente nada. Después vamos a buscar la duración, que la podríamos haber guardado en una variable, pero no lo he hecho, así que lo hacemos de nuevo, ¿vale? Es exactamente el mismo nodo de código que teníamos aquí para buscar la duración. Después haremos un switch, porque dependiendo del profesional que hayan elegido para hacer la reserva, habrá que reservar en un sitio u otro. Entonces aquí tenemos de filtro la variable de profesional. Si es Laura, irá por arriba. Y vamos a hacer el siguiente endpoint. Lo primero es un post, porque estamos creando un registro en una base de datos para añadir una cita en un calendario. En este caso es un Google Calendar. Simplemente os vais a la API y buscáis cuál es el endpoint para crear citas. Ya está, así de sencillo. O tiran los campos que son requeridos y ya está. Aquí te dicen que en los headers tienes que poner la versión de la API y después un JSON. Lo copias y lo pegas y simplemente cambias las variables dinámicas. Y lo único que cambia es el event type ID. Y si os da problema, simplemente os vais a ChatGPT y le pasáis el contexto. Podéis copiar incluso el JSON del propio N8N y se lo pegáis y es imposible que no sepáis hacerlo. Y después estaría el nodo de crear un registro globalmente, porque esto es un registro individualmente por profesional, en el calendario del profesional. Pero después está el registro global. El registro global simplemente es rellenar todos los datos y bueno, aquí tenemos un status, pero aquí no vamos a manejar el chatbot que hemos manejado antes en el restaurante. Simplemente tened en cuenta que es conveniente utilizar este tipo de sistemas por precaución, el tema de pendiente, cancelado y también para evitar los no-shows. Y después, por último, los webhooks de respuesta sería lo de siempre. Hemos recibido tu solicitud y está pendiente de confirmación, ¿vale? Esto sería para hacer una confirmación multicanal por WhatsApp. Y por último sería el profesional cualquiera, es decir, que no han elegido profesional y se registraría directamente globalmente, no individualmente. Se devolvería la respuesta exactamente igual, que tienen que confirmar por WhatsApp, si no, no queda confirmada la cita.
Simplemente aquí hay algunos nodos de WhatsApp y Twilio, no le hagáis caso a eso. Perfecto, volviendo a Retail AI, en concreto al apartado de la reserva, tenemos las siguientes condiciones. 5.1 se ha reservado exitosamente. 5.2 si no ha reservado exitosamente. 1. Dile a R que vaya, ha habido un error técnico al intentar reservar. ¿Prefieres volver a darme los datos para hacer la reserva o te transfiero a un humano directamente? Dependiendo del caso, lo queréis hacer de una manera u otra. Simplemente tened en cuenta eso, que podéis, en vez de hacerle que obligatoriamente haga el bucle, podemos ofrecerle, si el negocio lo quiere así, hacer una transferencia, para que no haya una mala experiencia de usuario al fin y al cabo. En el caso de que el usuario quiera directamente volver a hacer la reserva, volvería al paso 1.1. El paso 1.1 es pedir el nombre y vuelve a hacer todo el flujo. ¿Que quiere hablar con un humano? Pues ejecuta la función transferir humano, que veréis que no está aquí, pero como es un multiprompt tenemos también funciones globales. Entonces aquí tenemos la transferencia humano, globalmente, y la cual se activa perfectamente. Bueno, el paso 6, en algunos casos lo podéis poner y en otros no. Aquí lo ponemos. Pregunta si le puedes ayudar en algo más. En otros casos directamente se te despide si cuelgas. O sea que podríamos obviar esto para ahorrar en segundos de la llamada. Y por último, despedirse y colgar la llamada. Bien, pues acabamos de ver el flujo de las fases condicionales para hacer una disponibilidad y una reserva avanzada. Multiprofesional, multicalendario y también con base de datos. Ahora vamos a ver brevemente un ejemplo que sería el ejemplo de diálogo. Os recomiendo que en los ejemplos de conversación pongáis el ejemplo que va a ser el 80% de las veces. Es decir, no pongas un ejemplo de lo que sucede una de cada 10 veces. No sería inteligente. Si os sobran los toques también lo podríais poner, no habría problema, pero entendéis a lo que me refiero. Perfecto, aquí le vuelvo a recalcar, siendo redundante, que Q es Victoria y R es la persona en la conversación. Victoria es el agente de voz, ¿vale? Y aquí simplemente le pones Q y R, ¿vale? Una conversación, no hace falta que lo pongas tú manualmente, simplemente tienes una conversación. Cuando ya tienes toda la lógica condicional currada y ya sabes que funciona perfectamente, ¿vale? Si quieres ponerlo bulletproof, es decir, mejorarlo todavía aún más lo que es el agente y que sea más determinista, te irías a un ejemplo. En el ejemplo simplemente te vas al call history, seleccionas toda la conversación, si es que estás contento con la conversación, te lo llevas a ChatGPT o a Cloud y le dices, oye, pónmelo en formato Q y R, siendo R, etc, ¿vale? Y después simplemente te lo da ChatGPT y lo copias y lo pegas y le dices que te lo den Markdown y ya estaría. Lo pegas y también, muy importante, manteniendo cuando se invoca a una función. De esta manera, vuestros agentes van a funcionar muchísimo mejor y van a ser mucho más deterministas. Y por último, recomiendo que cuando estemos manejando calendarios, le pongáis en recordatorios importantes que las citas se manejan en el horario que vosotros tengáis. Y bueno, también haz las preguntas de una en una. Perfecto, vamos a pasar ahora al siguiente estado, que es de cambio y cancelación de citas. Volvemos otra vez al nodo inicial, abajo del todo al router. Aquí hay otra opción, ¿vale? La primera era agendar cita, pero también está si el usuario quiere cancelar o cambiar cita. Pero os podéis preguntar, ¿pero si solamente tenemos un bloque, un estado de cancelar cita y el de cambiar la cita? Y es que lo estoy reutilizando, estoy utilizando el mismo, simplemente que después me lo llevo aquí a agendar cita. Como podéis ver aquí tengo en el edge, es decir, en la condición, que el usuario ha dicho o confirmado que quiere cancelar o cambiar su cita. Después aquí en cancelar, las fases son las siguientes. 0, le pongo un paso 0 que dice guarda la variable motivo si el usuario quiere cancelar o cambiar cita. Solo hay dos posibilidades, cancelar o cambiar. Esto lo estoy utilizando para tener variables dinámicas que después pueda utilizar a lo largo de la llamada en este flujo. Ahora os lo muestro. Paso número 1, extrae todos los detalles del usuario para poder cancelar o cambiar su cita. Después, extracción de datos. No me voy a parar en esto, simplemente todos los datos necesarios para la cancelación o cambio de cita. Sería todo este bloque de aquí de extracción de datos, nombre, fecha, teléfono, etc. Después tendríamos la confirmación del número de teléfono y por último ya cancelar cita. Una vez ya tenemos todos los datos, ya podemos activar la función. Antes de irnos a la automatización aquí, que sería esta de aquí, lo que vamos a hacer es ver internamente los componentes de la función. Tendríamos que cancelar el nombre, cancelar la cita, vale, etc. No hace falta, repito, poner mucha información en la descripción porque está súper bien explicado en el flujo de la lógica condicional cuándo y cómo se tiene que activar. Después el endpoint a N8N, es decir, el webhook, que en este caso todas las automatizaciones y funciones están bajo un mismo webhook, que no os recomiendo, prefiero, bueno, haced lo que queráis, yo lo prefiero tener en distintos webhooks. Y después las variables van a ser solo teléfono y fecha, ¿ok? Dicho esto, nos vamos a la automatización. ¿Qué vamos a hacer lo primero de todo? Después de tener asegurado que el evento es de cancelar, que sería el tercero, ¿vale? Body name es igual a cancelar. Adivinad lo que vamos a hacer. Vamos a guardarlo todo en variables, para después poder acceder a este nodo en el resto de nodos y que esté todo centralizado y sea más eficiente y esté mejor organizado. Entonces, aquí vamos a guardar teléfono y fecha. ¿Por qué? Porque nos queremos asegurar de que la transcripción se haga correcta y el teléfono es un valor único por usuario. Y si le preguntamos al usuario con el agente de voz si
guardo la reserva con el número desde el que está llamando. Como tenemos la variable de user number, no hace falta deletrearle el número y que haya confusiones, de manera que sea mucho más preciso. Y también la fecha es más fácil realmente de coger que un número o incluso un nombre para los agentes de voz, para que lo sepáis. Después vamos a hacer una búsqueda con la misma fórmula que hemos estado utilizando antes para la disponibilidad, pero en este caso con las variables de número y fecha. En concreto las ponemos aquí. Importante que número y fecha estén exactamente en el mismo formato que aquí, ¿vale? Número con acento y fecha tal cual, ¿vale? Tienen que estar exactamente con mayúsculas, minúsculas, acentos, etcétera. Si no, no va a funcionar. Entonces después te va a devolver si hay alguna cita o no hay otra cita. Ah, una cosa que se me había olvidado. ¿Ves? También pongo fechas porque puede ser que un usuario tenga varias citas. Si nos dice una fecha, vamos a seleccionar específicamente la cita que quiere cancelar y no cancelaríamos todas sus citas. ¿Qué sucede? Que si la fecha es igual a la que dice el usuario y el teléfono es igual, entonces vamos a continuar con la automatización de cancelación. Si no coincide, directamente le decimos en un webhook de respuesta que no se ha encontrado la cita por lo que no hemos podido cancelar su cita, ya que no existe, no está en nuestra base de datos. Y después esto lo manejaríamos directamente desde aquí, pero todavía no me quiero meter a esto. Vamos a continuar con la automatización. Perfecto. En el caso de que sí que se haya encontrado en la base de datos la cita que quiere cancelar el usuario, vamos a filtrar por lo siguiente. Por los estados, que puede ser agendado, pendiente o cancelado. ¿Qué sucede? Que si ya el estado está en cancelado, ¿vale? Lo que vamos a hacer es decirle al usuario, por su nombre, con la variable dinámica de nombre, que su cita para el servicio ya se había cancelado anteriormente, por lo que no se puede cancelar. Pero en el caso de que el estado sea agendado o pendiente, agendado significaría que lo han confirmado por WhatsApp, pero aquí no lo estamos manejando, simplemente para que lo entendáis. En el caso de que esté pendiente o confirmado o agendado, pasamos a cancelar la cita. Y lo que vamos a hacer aquí es comprobar si la reserva se había hecho por profesional o por cualquiera. Es decir, que no habían elegido por profesional. Repito, había varios profesionales y también había la opción de que no eligieran profesional. Si no eligen profesional, es cualquiera. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como recordaréis, si nos venimos a la disponibilidad y a la reserva, si eligen por profesional, aparte del registro en la base de datos, también se va a reservar en el Google Calendar. Lo mismo que en la disponibilidad para la hora de buscar disponibilidad, etcétera, ¿no? Pues lo mismo sucede con la cancelación. Si han elegido cualquiera, es decir, que no han elegido ningún profesional, solamente se va a hacer la cancelación en la base de datos. Pero en el caso de que hayan elegido un profesional, primero se va a hacer la cancelación en el Google Calendar de manera individual y después de manera global en la base de datos. ¿Cómo se vería esto internamente? Bueno, tendríamos un update, ¿vale? Después la base correcta, la tabla correcta. Vamos a buscar por un ID único, que simplemente a la hora de hacer el registro podéis crear un campo que sea de ID único, ¿vale? En el propio Airtable, cada vez que se haga un registro se genera eso. Y así después lo podéis comprobar. Entonces buscas por ese registro que se genera automáticamente y después simplemente sería actualizar el estado a cancelado. El resto de las variables no se tocan, simplemente es cancelarlo, ya está. ¿Cómo sería en cal.com? Bueno, pues necesitaríamos otro endpoint en la documentación de cal.com donde cambiemos la propia URL y también variará un poco lo que son los campos internos, ¿vale? En este caso le ponemos un header de la versión de API, de la versión de la API de Cal y abajo del todo un JSON. Importante que en esta URL tiene que haber una variable dinámica del UID de Cal, ¿vale? No me voy a meter en eso ahora, simplemente tenedlo en cuenta. Entonces, cancelamos individualmente y después, exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Cancelamos globalmente también. Después le devolveremos un mensaje diciendo nombre, tu cita del servicio específico para el día de la fecha específica ha sido cancelada con éxito. Lo mismo exactamente aquí. Perfecto, vamos a ver todo esto cómo converge en Retail AI. Perfecto, empezamos. 3.1. Se ha cancelado con éxito la cita y su motivo es cancelar. ¿Veis que estamos utilizando una variable dinámica que he definido yo mediante prompting? Esto lo hago porque si es cancelar, vamos a continuar en el flujo, pero si es cambiar, nos vamos a ir al otro estado. Ahora lo veremos. Entonces, si es cancelar y se ha cancelado con éxito, dile que se ha cancelado con éxito y continúa a la siguiente fase 4. ¿Cuál es la fase 4? Sugerir otro servicio. De manera que intentemos recuperar la reserva que acabamos de cancelar para generar negocio a la empresa. Ahora iremos aquí al punto 4, pero vamos a continuar con el punto 3. Si se ha cancelado con éxito y su motivo es cambiar, dile que se ha cancelado con éxito y ve al estado de agendar cita. Que tenemos aquí. Si el usuario ha dicho confirmado que quiere agendar o reservar cita, nos iríamos aquí y seguiríamos este proceso. Importante, como estamos utilizando un multiprompt, que no es un conversation flow, es mucho más flexible y no es tan rígido. No le va a empezar a preguntar todo como si fuera un robot. Va a ser una conversación más humana. Y lo podéis comprobar vosotros mismos simplemente copiando el prompt. Un inciso, si estás viendo que te está aportando esto valor, te agradecería mucho que le dieras a un like para ayudarme a seguir subiendo vídeos de calidad. Así que si puedes parar un segundo y darle like y continuamos con el vídeo, te lo agradezco. Perfecto, pasamos al 3.3. Si no has cancelado exitosamente, dile a R: vaya, ha habido un error técnico al intentar cancelar. ¿Prefieres volver a darme los datos para hacer la cancelación de cita o cambio de cita? ¿O te transfiero a un humano directamente? Como estamos viendo, le estamos dando diferentes opciones para que no sea súper rígida la conversación. Si R quiere volver a hacer la cancelación, vuelve al paso 1.1 para volver a recabar todos los datos y volver a hacer las funciones. Si R prefiere hablar con un humano, que ejecute la función de transferir a un humano, que la tenemos, recordad, globalmente, no en el estado. Vale, entonces ha quedado claro, ¿no? Si quiere cambiar cita,
directamente, automáticamente se va a pasar a este estado si exitosamente se haya cancelado la cita y el motivo era cambiar cita. Bien, si era cancelar cita y se ha cancelado exitosamente, pasamos al paso 4, que es sugerir a R si le gustaría agendar cita otro día. Y aquí vamos a utilizar un poco de prompting para hacer una personalización de sugerencia. Recordad que tenemos una base de conocimiento con todos los servicios, que serían estos de aquí, lo de Glow Skin Detox, y te pone toda la información de cada servicio, ¿vale? Tenemos un total de 23 servicios en este caso. De manera que la IA tiene muchísimo contexto y puede hacer una gran personalización a la hora de sugerir servicios. Entonces le digo, tienes 3 opciones de sugerencias de servicios, elegirás la mejor dependiendo del contexto. Y le pongo 3 opciones, y todas con una variable. Relaciona un servicio parecido al que ya se ha cancelado. 2. Sugiere el mismo servicio. 3. Sugiere un servicio para el que haya mostrado interés en la llamada u otro parecido. De esta manera es bastante flexible a la hora de seleccionar e inteligentemente seleccionará el que piense que más le encaja al usuario. Esto se puede adaptar y mejorar dependiendo del caso, pero es un acercamiento bastante interesante. Norma siempre recomienda servicio basándote en los servicios de la clínica de la base de conocimientos del prompt. Esto lo hacemos para que no alucine. Estamos evitando alucinaciones. ¿Qué sucede? 4.1. Si R no quiere volver a reservar, continúa a la siguiente fase 5. Que es preguntar si le puedes ayudar en algo más y colgar, básicamente. Si R quiere volver a reservar, 1. Resuelve sus dudas si es que tiene, porque lo más normal es que cuando tú le sugieres un servicio a una persona por teléfono, que te empieza a preguntar cosas, lo más seguro. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Entonces, como tenemos una base de conocimientos, le responderíamos. Y 2, ve al estado de agendar cita, cuando acabes de resolver todas sus preguntas. Además, tenemos aquí conectado este estado con este estado. Si no, no funcionaría el cambio de estado. Si vosotros no conectáis esto con esto, no os va a funcionar. Y es importante, le debéis de poner las condiciones aquí. Ha confirmado que quiere agendar o reservar cita. Después aquí, este apartado es opcional, ¿vale? Pregunta si le puedes ayudar en algo más. Y por último, colgaríamos. Y repito, la cita se maneja en este horario. Current Time, Europe, Madrid. Muy importante. Perfecto, pues ya hemos acabado el caso, el ejemplo primero del multiprompt, que es realmente bastante avanzado, sobre todo por el tema de la automatización y la lógica condicional. Además, también hemos aprendido a hacer reservas por profesional y globalmente, con bases de datos. Y por si fuera poco, hemos aprendido también a cancelar citas, sugerir nuevos servicios para después volver a hacer otra reserva y también a cambiar citas, solamente con 3 estados. De manera que estamos haciendo un agente súper eficiente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si eres dueño de un negocio y quieres automatizar la atención telefónica de tu empresa porque tu equipo está constantemente perdiendo el tiempo con esas interrupciones de esas llamadas y te gustaría que tu equipo aportara más a la empresa en vez de estar todo el rato respondiendo preguntas frecuentes y cosas que se pueden automatizar por completo, tienes el enlace en la descripción para poder trabajar conmigo. Yo me encargo de todas esas cosas para que tú y tu equipo os podáis centrar en las cosas que realmente aportan a la empresa. Repito, si te interesa tienes el primer enlace en la descripción para trabajar conmigo. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.